Empezamos. ¿Alguna vez os han preguntado a qué os dedicáis y no habéis sabido cómo responder? Porque a mí es algo que me pasa mucho últimamente. Mi trabajo como Scrum Master es casi invisible. Pero hoy he decidido que voy a decir solamente que soy agilista. Y como buen agilista, me veo en la obligación, en los tiempos que corren, de recordar el primer valor del manifiesto ágil. Individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas. Y digo en estos tiempos porque estamos en la época de la herramienta por excelencia, la inteligencia artificial, sin la cual yo ya no sabría vivir. Aparte de que trabajo en una empresa AI-centric, es que ya forma parte de mi ADN. Pero precisamente por eso tenemos que recordar que siempre, siempre, siempre los individuos y sus interacciones deben estar por encima de. Y para explicarlo, os voy a contar la historia de aquella vez que me convertí en manager. Estamos en el año 2019. Yo llevaba un tiempo siendo team leader o jefe de equipo, pero en 2019 me convierto oficialmente en project manager. Y en ese momento me doy cuenta de una cosa, y es que durante toda mi carrera profesional me habían ido preparando para la parte de project, para la gestión de proyectos, para la planificación, los presupuestos, pero nadie me había preparado para la parte de manager, para la parte de gestión de equipos, de gestión de personas. Y ahí estaba yo, al cargo de un grupo de unas 10 personas, que no es que el proyecto funcionase mal, el trabajo salía. Pero al cabo de unas semanas me empiezo a dar cuenta de que hay algo que no funciona del todo bien. Y es que había 2 personas que tardaban mucho más que las demás en hacer su tarea. Y rascando un poco me doy cuenta de que la razón por la que tardaban es porque nunca pedían ayuda. Siempre intentaban hacerlo por sí mismas, no pedían ayuda y por eso tardaban más. Y ahí también fui consciente de que, aunque nadie me había preparado para ser manager, había una herramienta que sí que tenía, que era la agilidad. Porque yo había estado trabajando anteriormente en un equipo ágil y ahí había aprendido mucho sobre la parte de equipo y principalmente que el equipo es la unidad más importante de un proyecto. Como dice el señor Lencioni en su libro Las 5 disfunciones de un equipo, la base, la primera disfunción de las que surgen todas las demás es la ausencia de confianza. Y eso es lo que yo pienso que está pasando, que estas personas no confían lo suficiente como para mostrarse vulnerables, como para pedir ayuda a los demás. Y me propongo cambiar esto. Y para hacerlo, lo que voy a decir igual es un poco obvio, pero si tú quieres que los demás confíen en ti, lo primero que tienes que hacer es confiar tú. Así que empiezo con una campaña de transparencia, de compartir información, de explicar las cosas, de dar el por qué o el para qué. ¿Por qué te estoy pidiendo esto? ¿Para qué necesito que hagas esta tarea? También intento fomentar la autoorganización, para dar libertad a las personas, para que puedan tomar decisiones sobre cómo realizar su trabajo, incluso sobre cuánto tiempo necesitan para hacer su trabajo. Y siguiendo con los equipos ágiles, otra de sus características que intento implantar es la multifuncionalidad. Porque aunque todos tenemos un área de expertise, podemos tener conocimientos en alguna otra área que podría aportar también al equipo. Y nos permitiría salirnos de lo que nuestro rol dice que somos. De esta forma, poco a poco, nos vamos convirtiendo en un auténtico equipo. Hasta que llega el siguiente problema. El proyecto va bien y empezamos a crecer y llegan personas nuevas al equipo. Y un día, meses después, una de estas personas me llama y me dice: Tania, estoy muy frustrada porque llevo ya unos meses, siento que no avanzo y que necesito ayuda a cada paso que doy y me estoy empezando a agobiar. Y yo en ese momento me doy cuenta de que no sé nada sobre qué motiva a las personas y que la motivación va a ser otra herramienta que voy a necesitar en este camino del manager. Entonces me pongo a estudiar
me pongo a leer, me hago un curso, me apunto a webinars. Y entre tanto, uno de los libros que leí me da una visión, una explicación que me cuadra bastante con lo que yo llevo vivido hasta la fecha y con la situación que tengo en ese preciso momento. Y fueron los tres elementos de la motivación de Daniel Pink: autonomía, dominio y finalidad. Yo la autonomía la tenía bastante trabajada porque, como decía, intentaba siempre fomentar la autoorganización, que es esa libertad para tomar decisiones sobre nuestro trabajo. Sin entrar en la finalidad, me di cuenta de que tenía un claro problema con el dominio. Y en el mismo libro, Daniel Pink explica, a través del trabajo de un filósofo llamado Mihaly, apellido impronunciable, que existe una relación entre la dificultad de la tarea que tenemos que realizar y nuestro nivel de conocimientos. Cuando ambos están en equilibrio, las personas estamos en lo que Mihaly llamó el estado de flow, el estado de máxima motivación, el estado de felicidad, ese momento en el que la tarea que tengo que hacer me supone un pequeño reto, una dificultad, pero soy capaz de hacerla. Cuando la dificultad es muy bajita con respecto a nuestras habilidades, entramos en el área del aburrimiento. Pero esto no pasaba en nuestro proyecto. Nuestro proyecto era lo que vulgarmente se conoce como un truño enorme. Era feo, era difícil, era hostil. Y cuando las personas llegaban nuevas, sus conocimientos eran muy bajitos. Entonces caían, inevitablemente, en la zona de ansiedad. Cuando yo entiendo esto, también me doy cuenta de otra cosa. Yo no puedo sacar a las personas de la zona de ansiedad de un día para otro, porque yo no puedo hacer que sus conocimientos avancen a la velocidad que a lo mejor ellos querrían, porque es un proyecto difícil, la curva de aprendizaje es muy larga y, bueno, pues se van a quedar ahí un tiempo. Pero sí que puedo ayudarles a gestionar ese tiempo que van a estar en la zona de ansiedad. Y entonces pues empiezo a preparar el discurso de no pasa nada, esto es normal. Yo soy la Project Manager y te digo que estás avanzando según lo esperado. Este proyecto es difícil, la curva de aprendizaje es muy larga y tienes que tener paciencia. Y en algún momento, algún día, todas las piezas encajarán y lo sabrás todo. Es verdad que tenía que apelar a la paciencia y a veces hasta a la fe. Confía en mí, lo conseguirás. Pero la gente aguantó. La gente se quedaba. Y entonces llega el siguiente problema. Las personas no solo les preocupa su tarea del día a día, lo que están haciendo en ese preciso momento. Las personas también pensaban en el futuro, en su carrera profesional, en su evaluación del desempeño. Y yo para eso tampoco tenía herramientas. Hasta que un día descubrí el coaching. Y me hice un curso de coaching. Y en ese curso aprendí dos cosas. La primera, que no me iba a dedicar a ser coach personal, porque las personas tienen muchos problemas en su vida. Y yo ya tenía suficiente con los míos y con el trabajo. Eso no. Pero lo segundo que aprendí fue que el coaching tiene herramientas, tiene prácticas, tiene ejercicios que me podían ayudar, me podían venir bien para ayudar al equipo. Y uno de esos ejercicios fue el de logros. Y en esta práctica de logros lo que yo hacía es, le decía a la persona, te voy a dar 1 minuto. Y en este minuto vas a apuntar todo lo que sabes a día de hoy y que no sabías cuando llegaste al proyecto. Porque de esa forma poníamos en perspectiva el verdadero avance. Porque no es lo mismo estar en la zona de ansiedad pensando que no te mueves, que no estás avanzando porque todavía sigues ahí, que darte cuenta de que en realidad ya estás aquí. Sí que ha habido un avance. Vale, todavía no has salido de la zona de ansiedad, pero sí que estás avanzando, tus conocimientos están aumentando. Entonces, esto pues directamente me ayudaba a gestionar este problema de frustración. Y luego había otro ejercicio que me gustaba usar y me gusta usar, que es la rueda de la vida. Que, como su nombre indica, en coaching personal se utiliza para analizar pues, todos los aspectos de la vida de una persona. Pero yo lo utilizaba solamente para la parte profesional. Y entonces le decía, a día de hoy, 6 de mayo, 12:53,
¿qué puntuación le darías del 1 al 9 a tu situación profesional? ¿Qué puntuación le daríais? ¿Alguien por debajo del 9? Vale, entonces esto os interesa. Yo apuntaba lo que me decía la persona, la puntuación que fuese, no hacía comentarios. Lo siguiente que le decía es, ahora imagina que ha pasado un año y este año ha sido el mejor año de tu vida profesional. Lo has logrado todo, has conseguido todos los objetivos que te habías fijado. Este año ha sido el mejor año de tu carrera profesional. Y cuando nos volvemos a ver, el 6 de mayo de 2026, y te vuelvo a preguntar qué puntuación le darías del 1 al 9 a tu situación profesional, esta vez me dices que un 9. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué ha cambiado en ese año? ¿Qué cosas han pasado? ¿Qué son esos logros que has conseguido? Y ahí, pues las personas se hacían una pregunta que a lo mejor pues, nunca se habían hecho y eran capaces de detectar pues, esos pequeños puntos de desmotivación o los objetivos que tenían para el largo plazo. Y a mí también me daba información sobre si la persona estaba en el lugar adecuado o no. Y de esa manera podía también ayudarlas de cara a enfocar su carrera profesional. Dicho lo cual, con estas 3 herramientas puestas en marcha, pasó lo impensable. Nuestro proyecto tenía fans. La gente quería venir a trabajar con nosotros a nuestro proyecto Truño. La gente me escribía, oye, Tania, necesitáis gente, yo quiero ir a trabajar con vosotras. Digo, vale. ¿Pero por qué pasó esto? Pues porque teníamos una buena manager. Os imaginaréis que hubo algunas reacciones. Porque, Tania, estos problemas que tú cuentas, toda la vida se han resuelto tomando unas cañas al salir de trabajar. Porque yo no me voy a poner a leer libros o a hacerme cursos, a estudiar, si esto lo único que hay que hacer es aplicar el sentido común. Pero resulta que leer sí funciona, que estudiar sí funciona, que aprender sobre management funciona, porque funcionó entonces y sigue funcionando ahora. Así que cuando vengan los haters a deciros que todo esto son chorradas, manteneos firmes y recordad que nosotras somos avispas. Igual no podemos parar el tren, pero podemos picar al maquinista. Muchas gracias.